Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Imagina vivir con alguien durante 7 años, derramando tu corazón en un matrimonio solo para volverte invisible, que esa fue mi realidad. Cuando finalmente me fui, no cerré la puerta de golpe, me alejé silenciosamente, dejando atrás una casa llena de silencio y una nota de despedida. Los días se convirtieron en una semana. Y ni una sola llamada o mensaje llegó, que ella ni siquiera había notado que me había ido. Pero cuando la realidad golpeó, no fue solo. Su soledad lo que tuvo que enfrentar, fue la vida que me llevé conmigo. Pero antes de sumergirme más en esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios abajo, y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene después. Ethan Carter estaba sentado silenciosamente al borde del sofá de la sala, observando a su esposa Sophia Bennett mientras ella tecleaba en su teléfono, completamente absorta en su pantalla. Después de 7 años de matrimonio, Ethan se sentía más como un mueble invisible en su hogar que como un compañero. Había pasado años derramando su corazón en su relación, intentando anticipar sus necesidades, esforzándose por hacerla feliz y anhelando una sensación de conexión. Sin embargo, sus esfuerzos eran recibidos con indiferencia, descartados como detalles insignificantes en la gran narrativa del mundo egocéntrico de Sophia. Sophia, por el contrario, se había vuelto cada vez más distante y desdeñosa. Una vez llena de calidez y afecto, ahora apenas reconocía la presencia de Ethan. A menos que le sirviera para sus propósitos. Sus prioridades habían cambiado, su carrera, su vida social, incluso sus caprichos triviales parecían importar más que el hombre al que una vez prometió valorar. Para Ethan, cada día se sentía como una lucha por recuperar siquiera un pedacito del vínculo que alguna vez compartieron, pero la brecha entre ellos solo se ensanchaba. Las frustraciones de Ethan habían llegado a un punto crítico. Una noche, reunió el valor para romper el silencio que había envuelto su relación como una niebla impenetrable. Se inclinó hacia adelante, su voz firme pero cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. Sophia, ¿crees que deberíamos intentar mejorar nuestro matrimonio?, preguntó, sus ojos buscando en los de ella cualquier destello de reconocimiento. Sí, citó. Sin siquiera levantar la vista de su teléfono, Sophia lo despidió con una respuesta cortante: ¿para qué? Estoy ocupada, tú haz lo tuyo. Dijo, su tono impregnado de indiferencia. Las palabras golpearon a Ethan como un golpe físico, sintió su pecho apretarse, su garganta seca. Reuniendo la poca paciencia que le quedaba, insistió. Me siento como si fuera solo una sombra en esta casa, dijo en voz baja, esperando que su vulnerabilidad pudiera desencadenar una conversación significativa. Sophia finalmente levantó la vista. Pero solo para ofrecer una sonrisa fría y cortante. Si no te gusta, puedes irte, replicó, su tono desprovisto de cuidado o preocupación. En ese momento, algo cambió en Ethan. Sus palabras no eran solo desdeñosas, eran un claro rechazo de él, de sus sentimientos y de su matrimonio. Mientras Sophia volvía su atención a su teléfono, Ethan se dio cuenta de que estaba harto de esperar un cambio. No se quedaría en silencio nunca más, y esta vez se iría, pero no sin asegurarse de que Sophia entendiera el verdadero costo de su negligencia. A regañadientes, Ethan y Sophia acordaron asistir a terapia de pareja. Fue idea de Ethan, un último esfuerzo desesperado por salvar su matrimonio en ruinas. Para él, era una oportunidad de enfrentar la creciente distancia entre ellos. Para Sophia, no era más que una tarea. Una casilla que marcar antes de seguir con su día. Su primera sesión comenzó con la doctora Evelyn Monroe, una terapeuta serena y empática con años de experiencia navegando relaciones problemáticas. Los recibió cálidamente, su actitud tranquila marcando un contraste evidente con la tensión que persistía entre Ethan y Sophia. Empecemos por lo simple, comenzó la doctora Monroe, su
tono invitador pero firme. ¿Qué valoran ambos más en un matrimonio? Isen miró a Sofía, esperando que ella hablara primero, pero ella permaneció impasible, sus ojos fijos en el reloj. Cuando finalmente respondió, sus palabras fueron frías y clínicas: estabilidad. Me gusta tener a alguien que pague las cuentas y mantenga la casa en orden. La respiración de Isen se detuvo, la respuesta lo golpeó más fuerte de lo que anticipaba. ¿Eso es todo?, preguntó, incapaz de contener la incredulidad en su voz. Sofía se encogió de hombros, claramente indiferente. ¿Qué más hay? Todos necesitan estabilidad. Isen se volvió hacia la doctora Monroe, su expresión una mezcla de confusión y tristeza. ¿Eso es lo que soy para ella? ¿Un cheque ambulante y un ama de llaves glorificada? La doctora Monroe sostuvo la mirada de Isen, sus ojos empáticos animándolo a continuar. Siento que he estado esforzándome tanto por ser su compañero, por darle amor, apoyo, todo lo que necesita, pero ella ni siquiera me ve. Solo estoy ahí. Conveniente. Antes de que la doctora Monroe pudiera responder, Sofía intervino, su tono defensivo: no tergiverses mis palabras, Isen. No dije que seas solo un ama de llaves. Estoy diciendo que la estabilidad es importante. Me gusta tener una vida predecible. ¿Pero qué pasa con el amor, Sofía?, insistió Isen, su voz temblorosa. ¿Qué pasa con la conexión, la compañía? ¿Eso no importa para ti? Sofía puso los ojos en blanco. Claro que importan, pero estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Isen se hundió en su silla, el peso de su indiferencia asentándose pesadamente en su pecho. La doctora Monroe, percibiendo la corriente emocional en la sala, se inclinó hacia adelante. Sofía, ¿entiendes por qué Isen se siente infravalorado? Sofía se encogió de hombros de nuevo. Creo que está exagerando. No soy del tipo romántico y él lo sabe. ¿Por qué estamos siquiera haciendo esto? No es como si hubiera un problema grave. Isen la miró, atónito. Sus palabras no eran solo desdeñosas, eran una completa negación de las grietas en su relación. Durante años, él había cargado el peso de su matrimonio, intentando arreglar problemas que ella se negaba a reconocer. Ahora, bajo la luz cruda de la sala de terapia, la verdad se volvió innegable: a Sofía no le importaba. La doctora Monroe volvió su atención a Isen. Isen, ¿cómo te hace sentir escuchar eso? Él tomó un momento antes de responder. Su voz más baja pero más firme. Me hace sentir como si me hubiera estado engañando a mí mismo. He estado aferrándome a algo que no existe. Ella no me ve como su compañero, me ve como una función. Esta sesión marcó un punto de inflexión para Isen. A medida que la conversación se desarrollaba, comenzó a ver la futilidad de sus esfuerzos por salvar su relación. La indiferencia de Sofía ya no era una cuestión de malentendidos, era una verdad evidente. Para el final de la sesión, la mentalidad de Isen había cambiado. Ya no sentía la urgencia de luchar por su matrimonio. En cambio, resolvió luchar por sí mismo. Con un corazón pesado pero decidido, Isen salió de la sala de terapia, dejando a Sofía atrás. Ella había elegido la estabilidad sobre el amor, la conveniencia sobre la conexión. Y al hacerlo, lo había perdido. Para Isen, esto no fue solo el fin de una sesión, fue el comienzo de su despertar. La tensión en las sesiones de terapia se volvió más densa con cada semana que pasaba. Lo que había comenzado como un intento esperanzador de cerrar la brecha entre ellos rápidamente se convirtió en un ejercicio de frustración, particularmente para Sofía. Mientras Isen abordaba cada sesión con apertura y vulnerabilidad, la indiferencia de Sofía era inconfundible. A menudo llegaba tarde, con su teléfono en la mano, sus respuestas cortantes y desdeñosas.
Durante lo que resultaría ser su última sesión juntos, la doctora Evelyn Monroe planteó una pregunta destinada a fomentar la reflexión. Sofía, ¿qué crees que necesita Isen de ti para sentirse más conectado en este matrimonio? Sofía suspiró audiblemente, cruzando los brazos mientras se recostaba en su silla. No sé, no soy adivina, dijo, su tono goteando. Exasperación. Si tiene un problema, debería decirlo directamente en lugar de arrastrarme aquí. Isen, sentado a su lado, apretó los puños bajo la mesa, su paciencia desgastándose. Eso es exactamente para lo que sirve esto, Sofía, para hablar de los problemas, pero cada vez que lo intento, me cierras. Sofía puso los ojos en blanco, claramente imperturbable por su frustración. ¿Por qué? No hay nada que arreglar. Tú eres el que hace un gran problema de todo. Yo estoy bien con cómo están las cosas. La doctora Monroe intervino suavemente. Sofía, la terapia se trata de encontrar una manera de satisfacer las necesidades del otro. No se trata de asignar culpas, pero Sofía ya se había desconectado. Su postura se endureció, señalando su desinterés. Mira, dijo, cortando cualquier discusión adicional, esto es suficiente. No. Necesito que nadie me analice. Isen es el que tiene el problema, no yo. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Isen sintió una punzada de desesperación, pero también una claridad creciente. Su negativa a involucrarse no era solo un lapsus momentáneo, era emblemática de su desprecio por su matrimonio. Sofía se levantó abruptamente, colgándose la bolsa al hombro. No tengo tiempo para esto, declaró. Si Isen quiere desperdiciar su tiempo aquí, eso depende de él. Yo tengo cosas mejores que hacer. La doctora Monroe intercambió una mirada preocupada con Isen, quien permaneció sentado en silencio, su mirada fija en el suelo mientras Sofía salía de la sala. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un punto final en su esfuerzo compartido. En ese momento, la resolución de Isen se solidificó. Sus palabras y acciones confirmaron lo que había sido reacio a aceptar. Sofía no estaba interesada en arreglar su relación. Para ella, era más fácil alejarse de la terapia que enfrentar las grietas en su matrimonio. Para Isen, fue el momento en que se dio cuenta de que salvarse a sí mismo significaba dejarla ir. El silencio del entorno privado de la terapia contrastaba marcadamente con la tormenta que se gestaba dentro de Isen. Frente a él, la doctora Evelyn Monroe estaba sentada pacientemente, esperando que procesara sus pensamientos. Después de semanas compartiendo el espacio de terapia con la actitud desdeñosa de Sofía, este era un momento raro en el que podía hablar libremente, sin ser interrumpido o invalidado. Por primera vez en mucho tiempo, Isen se permitió decir las palabras que había estado evitando. Ella no me ama, dijo, su voz tranquila pero cargada de finalidad. Nunca lo hizo. Solo he sido conveniente para ella. La doctora Monroe asintió con empatía. Esa es una realización dolorosa, Isen, pero también es un paso hacia la claridad. ¿Qué quieres hacer ahora? Los labios de Isen se curvaron en una leve sonrisa decidida. Me iré, dijo, su voz firme, pero no en silencio. Por primera vez, Isen sintió una sensación de control. Los años de negligencia emocional, las noches preguntándose cómo arreglar un matrimonio unilateral, los interminables intentos de ganarse el afecto de Sofía, todo lo había llevado a este momento. No tenía intención de irse como víctima. Si Sofía valoraba la conveniencia sobre la conexión, entonces él se aseguraría de que experimentara la vida sin las comodidades que había dado por sentado. En los días siguientes, Isen trazó su plan metódicamente. Su enfoque no nacía del rencor, sino de una necesidad de recuperar su dignidad. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, arraigado en la practicidad y sus derechos legales.
Isen comenzó con su cuenta bancaria conjunta. Él había aportado la mayor parte de los fondos y se aseguró de que cada retiro estuviera dentro de su derecho legal. Silenciosamente, trasladó su dinero a una cuenta privada, dejando la conjunta casi vacía. Sonrió amargamente al pensar en Sofía, dándose cuenta demasiado tarde de que su estabilidad dependía del hombre al que había descartado. A continuación, Isen revisó las facturas del hogar. La mayoría de las cuentas, electricidad, agua, internet, estaban a su nombre. Él arregló su cancelación, efectiva poco después de su partida. Si Sofía nunca se había molestado en gestionar estas cosas básicas, ahora tendría que enfrentar el desafío de navegarla sola. Isen revisó el portátil y los registros telefónicos de Sofía, descubriendo mensajes que confirmaban su aventura con Daniel Harris. El dolor de leer sus palabras fue agudo, pero también fortaleció su resolución. Compiló la evidencia discretamente, asegurándose de tener un registro completo para uso futuro. Consultando a un abogado, Isen detalló sus derechos y presentó documentos para proteger su parte de los bienes matrimoniales. El proceso fue empoderador. Por primera vez, sintió que estaba recuperando el control sobre su propia vida. Mientras el plan tomaba forma, Isen escribió una nota simple pero impactante. Sofía, gracias por enseñarme una valiosa lección. Merezco más que ser un accesorio en la vida de alguien más. Disfruta de la estabilidad que tanto valoras. La dejaría en la mesa del comedor, la palabra final en su relación unilateral. A diferencia de la desesperación que había sentido semanas atrás, Isen ahora se movía con una determinación silenciosa. Sus acciones no eran impulsivas, eran deliberadas y arraigadas en el respeto propio. Ya no buscaba la validación de Sofía ni esperaba que ella cambiara. En cambio, se enfocó en asegurarse de que, por una vez, ella sintiera las consecuencias de sus actos. Mientras finalizaba sus preparativos, Isen sintió una paz desconocida. Durante años había vivido a la sombra de alguien que no podía o no quería ver su valor. Ahora estaba listo para salir a la luz, dejando a Sofía enfrentar la oscuridad que ella había creado. Su partida no sería solo un fin, sería una declaración. La noche estaba inusualmente tranquila, con una leve brisa que movía las hojas en el patio trasero. Isen acababa de regresar a casa después de un largo día y fue recibido por un sonido inesperado: risas. No eran las risas casuales de un programa de televisión o una llamada telefónica, eran vibrantes, íntimas y demasiado familiares. Se detuvo en el pasillo, su corazón hundiéndose mientras intentaba identificar las voces. Curioso pero inquieto, Isen se dirigió hacia la puerta corrediza de vidrio que llevaba al patio trasero. El resplandor de las luces del patio se derramaba sobre el césped, revelando a Sofía descansando cómodamente en una silla de cubierta. Sentado a su lado estaba un hombre que Isen reconoció de inmediato: Daniel Harris, su amigo del gimnasio. Compartían una botella de vino, su lenguaje corporal relajado, sus sonrisas inconfundiblemente coquetas. Sofía no reconoció a Andrew por un momento antes de abrir la puerta e invitarlos a entrar. Curiosa, pero inquieta, caminó hacia la puerta, parándose justo a su lado. Isen salió al exterior, su pecho apretándose mientras luchaba por mantener la compostura. Amigo del gimnasio tomando vino en mi patio trasero, dijo, su voz aguda pero controlada. Sofía apenas lo miró, su despreocupación avivando su ira. ¿Y qué?, respondió, su tono goteando indiferencia. No hagas un gran problema de esto. Daniel se movió incómodamente, claramente sintiendo la tensión, pero Sofía permaneció impasible. Su encogimiento casual de hombros, como si la situación fuera trivial, envió una oleada de traición a través de Isen. No es un gran problema, repitió, su voz elevándose. Estás bebiendo vino con otro hombre en nuestro patio trasero, ¿y eso no es un gran problema? Sofía tomó un sorbo deliberado de su copa, sus ojos fríos y desdeñosos. Estás exagerando.
Solo estamos hablando. Tal vez deberías relajarte. Isen la miró fijamente, la realización golpeándolo como una ola gigante. Esto no era solo una falta de respeto. Era un desprecio total por su matrimonio. Volvió su mirada hacia Daniel, que parecía querer desaparecer. ¿Y tú?, preguntó Isen, su tono cortante. ¿Qué estás haciendo siquiera aquí? Daniel. Tartamudeó, Sofía me invitó, por consejos sobre entrenamientos. ¿Entrenamientos?, replicó Isen, su voz cargada de sarcasmo. Claro, el vino combina perfectamente con las sentadillas. Sofía puso los ojos en blanco, su irritación mostrando. Oh, por favor, Isen, no te avergüences. En ese momento, la ira de Isen dio paso a una claridad escalofriante. No había culpa en su voz, ni arrepentimiento en su postura. Ni siquiera intentó negar la implicación de su cercanía. Era como si ella creyera que él no haría o no podría hacer nada al respecto. Sin decir otra palabra, Isen giró y volvió a entrar en la casa, sus manos temblando. Mientras cerraba la puerta detrás de él, pero su mente ya estaba acelerada. Si Sofía quería tratar su matrimonio como una conveniencia, entonces era hora de que sintiera cómo sería la vida sin ella. Las risas se reanudaron afuera, débiles pero penetrantes, resonando a través de las grietas de la resolución de Isen. Esta vez, sin embargo, no fue la ira lo que lo llenó, fue determinación. Ese momento solidificó su decisión de irse y de asegurar que la traición de Sofía no viniera sin consecuencias. Mientras estaba en la quietud de la cocina, mirando las copas de vino compartidas en la encimera, sintió un sombrío sentido de propósito. La traición lo había despojado de cualquier ilusión, pero también le había dado la claridad que necesitaba. Esto no era solo el fin de un matrimonio, era el comienzo de su venganza. La casa estaba inquietantemente silenciosa esa noche, salvo por el leve zumbido del refrigerador. Isen estaba sentado en la sala tenuemente iluminada, su mente reproduciendo la escena del patio trasero. Las risas de Sofía con Daniel resonaban en sus oídos, cada carcajada un golpe a su dignidad. Decidido a encontrar claridad en medio del caos, decidió enfrentar la sospecha persistente de que algo más profundo estaba ocurriendo. Mirando el portátil de Sofía dejado casualmente en la encimera de la cocina, Isen dudó. Una parte de él se sentía culpable, que esto no era algo que normalmente haría, pero otra parte de él, endurecida por su evidente desprecio, lo empujó hacia adelante. Si no tenía nada que ocultar, no había daño; si lo tenía, bueno, era hora de la verdad. Abrió el portátil, ingresando la contraseña que sabía de memoria, su cumpleaños, tan irreflexivo como sus respuestas en terapia. Su cuenta de correo estaba ya abierta, pero nada inusual llamó su atención. Entonces notó el icono de una aplicación de mensajería minimizada en la esquina. Su pulso se aceleró mientras hacía clic en ella. La ventana de chat se cargó instantáneamente, revelando una conversación en curso con Daniel Harris. El intercambio era casual al principio, pero mientras Isen desplazaba hacia arriba, el tono cambió a algo mucho más íntimo. Sus ojos recorrieron las líneas de texto, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Sofía, Isen es tan predecible, solo regaña y regaña, ya no lo soporto. Daniel, entonces, ¿por qué quedarte? Sabes que estoy aquí para ti. Sofía, porque él paga las cuentas y es fácil, pero honestamente, Isen me aburre a muerte. Eres a quien realmente necesito. Isen se congeló, su corazón latiendo en su pecho mientras releía las palabras, esperando que de alguna manera cambiaran, pero ahí estaban. Frías, calculadas y definitivas. Los mensajes no eran solo sobre una aventura, que eran una ventana al completo desprecio de Sofía por él como persona. Lo había reducido a una red de seguridad financiera, un marcador de posición conveniente mientras ella entretenía sus verdaderos deseos en otro lugar. La realización lo dejó entumecido por un momento, sus manos flotando sobre el teclado. Sintió que la ira surgía,
pero estaba templada por una sensación de vindicación. Su traición no era solo emocional, que era premeditada, calculada y sin remordimientos. Mientras desplazaba más, otro mensaje llamó su atención, uno que selló cualquier duda persistente. Sofía, es tan despistado, podría desaparecer por días y probablemente ni lo notaría. Daniel, deberías dejarlo ya. Sofía, ¿por qué haría eso? Perdería la casa, el dinero, todo. No, gracias. Isen se recostó en su silla, mirando la pantalla. La pura audacia de sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo era infiel, lo estaba explotando abiertamente, usándolo como un medio para mantener su vida cómoda. Cerró el portátil con un clic silencioso y se sentó en la quietud de la sala. La traición se sentía como un peso de plomo en su pecho, pero junto a ella llegó la claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, y no había lugar para la duda. Sofía no solo carecía de amor por él, carecía de respeto, empatía y cualquier semblanza de lealtad. El shock inicial de Isen comenzó a desvanecerse, reemplazado por una creciente sensación de determinación. No iba a confrontarla todavía, no. Esto requería una planificación cuidadosa. Sus mensajes confirmaron lo que ya sabía. Sofía valoraba la conveniencia por encima de todo. Si no podía apreciar lo que él aportaba a su vida, se lo quitaría, pedazo por pedazo. Mientras se levantaba, una calma silenciosa se asentó sobre él. El camino por delante estaba claro. Sofía había elegido jugar con su confianza. Pero había subestimado su resolución. Podría haber pensado que él era predecible, pero estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. Para Isen, la evidencia no era solo una confirmación de su traición, que era el combustible que necesitaba para reclamar su vida. La traición pesaba en el pecho de Isen, pero en lugar de consumirlo con desesperación, encendió un fuego de determinación silenciosa. Había pasado años dando a Sofía su confianza, su esfuerzo y su amor, solo para ser recompensado con indiferencia y engaño. Los mensajes que descubrió no dejaron lugar para la reconciliación, solo un camino claro hacia adelante. La dejaría, pero no sin asegurarse de que sintiera el peso de sus elecciones. El primer movimiento de Isen fue el más fácil. La cuenta bancaria conjunta que compartían era una que él había financiado principalmente, cubriendo la hipoteca, las facturas y sus gastos compartidos durante años. Sofía había dado por sentado que el dinero siempre estaría ahí, nunca preguntó cómo se gestionaba, simplemente disfrutaba de los beneficios. Sentado en su portátil tarde esa noche, Isen ingresó al portal de banca en línea con una precisión tranquila. Transfirió la mayor parte de los fondos a su cuenta personal. Dejó justo lo suficiente en la cuenta conjunta para evitar levantar sospechas inmediatas. Sofía nunca la revisaba regularmente de todos modos. El saldo restante cubriría deducciones automáticas menores, asegurando que no notara nada extraño hasta que él estuviera lejos. Cuando la confirmación de la transferencia apareció en la pantalla, Isen sintió una inesperada sensación de liberación. Había pasado años financiando las comodidades de Sofía, y ahora, por primera vez, estaba recuperando el control. El siguiente paso fue más personal, y Isen lo abordó con una mezcla de dolor y resolución. Sofía había construido su vida social alrededor de una imagen cuidadosamente curada de sofisticación y respetabilidad. Sus amigos y familia la adoraban, o eso le había hecho creer. Pero Isen sabía la verdad, y ahora era hora de que otros la vieran también. Compiló los mensajes condenatorios entre Sofía y Daniel en un paquete ordenado e indisputable. Capturas de pantalla de las conversaciones, completas con marcas de tiempo, pintaban un cuadro claro de su traición. Isen debatió si enviar la evidencia anónimamente, pero finalmente decidió no hacerlo. Su nombre en los correos no dejaría lugar a malentendidos.
Esa noche, redactó un mensaje breve y directo a sus amigos más cercanos y familia: lamento informarles que Sofía no ha sido honesta sobre sus compromisos en nuestro matrimonio. Adjunto están los mensajes que proporcionan contexto. Pensé que debían saber la verdad. Isen. Enviarlo fue una combinación extraña de catarsis y agridulce. No buscaba venganza por malicia, se trataba de hacer a Sofía responsable de las mentiras que había tejido. Sofía siempre había confiado en Isen para gestionar la logística del hogar, servicios públicos, internet. Incluso la suscripción que usaba a diario. Era otro ejemplo de cómo había dado por sentado su papel en su vida. Ahora, Isen eliminaría esas comodidades, obligándola a enfrentar la realidad de su dependencia. Durante los siguientes días, Isen contactó a cada proveedor de servicios uno por uno. Canceló las cuentas a su nombre. La electricidad y el agua se cortarían poco después de su partida planeada, y el Internet, la línea vital de Sofía tanto para el trabajo como para el ocio, terminaría el mismo día. Cuando el representante de servicio al cliente le preguntó si quería transferir las cuentas a otra persona, Isen rechazó: solo cancélelas directamente, dijo, su voz firme, casi desapegada, pero internamente sintió una satisfacción sombría. Sofía finalmente entendería cuánto de su estabilidad había sido construida sobre la base que él proporcionaba. La pieza final de su plan requería un pensamiento cuidadoso y orientación profesional. Isen se reunió con un abogado para asegurarse de que pudiera proteger lo que era suyo por derecho. Su hogar, aunque estaba a nombre de ambos, había sido financiado casi enteramente por él. El abogado le aseguró que tenía un caso sólido para reclamar su parte de los activos. Isen también solicitó el divorcio, iniciando el proceso legal. Silenciosamente, el abogado le aconsejó actuar rápidamente y documentar todo lo que Isen ya había hecho. Cada paso estaba calculado para minimizar la capacidad de Sofía de impugnar o manipular los procedimientos. Durante todo esto, Sofía permaneció felizmente inconsciente. Sus días continuaban como siempre, enviando mensajes a Daniel, descansando en la casa que Isen mantenía y desplazándose por las redes sociales. No había notado los fondos menguantes en su cuenta, las próximas notificaciones de cancelación de servicios o la acción legal que se gestaba. Su complacencia solo reforzó la resolución de Isen. La noche antes de que planeaba irse, Isen escribió una nota simple y la colocó en la encimera de la cocina. Sofía, he pasado años dándote amor, respeto y estabilidad. Tú me has dado traición e indiferencia. Espero que disfrutes la vida que has construido para ti misma, porque he terminado de ser parte de ella. Adiós, Isen. Estoy totalmente confundido y reflexivo. Mientras Isen empacaba sus maletas y dejaba la casa silenciosamente, sintió una calma sorprendente apoderarse de él. Su plan ya no estaba impulsado por la ira, sino por un deseo de reclamar su dignidad. Le había dado todo a Sofía, y ahora estaba recuperando lo que era suyo. Ella despertaría en una casa vacía, una vida desconectada. Y las consecuencias innegables de sus acciones. Para Isen, esto no era solo una salida, era un nuevo comienzo. Y para Sofía, sería un ajuste de cuentas que nunca vio venir. La casa estaba silenciosa, el tipo de silencio que se sentía tanto pesado como liberador. Isen se movía deliberadamente, empacando sus pertenencias con una eficiencia silenciosa. No tomó mucho, solo lo esencial. Ropa, algunos artículos personales y su portátil. Todo lo demás lo dejó atrás. Las cosas en la casa ya no se sentían como suyas, eran meras reliquias de una vida en la que se había volcado, una vida que Sofía había vuelto insignificante. Mientras cerraba la cremallera de su última bolsa, Isen hizo una pausa. Sus ojos escaneando la sala. Los muebles que habían elegido juntos, las fotos de sus primeros años, todo se sentía como un recuerdo distante. El espacio alguna vez había estado lleno de risas y esperanza, pero ahora era solo una cáscara vacía, al igual que su matrimonio.
Suspiró, una mezcla de tristeza y resolución apoderándose de él. Este era el fin de un capítulo y el comienzo de otro, uno en el que ya no sería una sombra en la vida de alguien más. Dirigiéndose a la cocina, recuperó la nota que había escrito antes. Era corta, pero cargaba el peso de sus emociones, las palabras elegidas cuidadosamente para expresar tanto cierre como claridad. La colocó en la encimera, donde sabía que ella la vería, el mensaje final que dejaría en el hogar que habían compartido. Sofía, gracias por enseñarme una valiosa lección. Merezco una vida mejor. Una donde no sea el personaje de fondo de alguien. Me has mostrado lo que la estabilidad significa para ti, y ahora espero que la disfrutes plenamente por tu cuenta. Adiós. Releyó la nota una última vez, asegurándose de que transmitiera todo lo que sentía, gratitud por la lección aprendida, resolución para seguir adelante y un reconocimiento sutil de su indiferencia. No era vengativa, pero tampoco era indulgente, que era simplemente honesta. Antes de irse, Isen dio un último paseo por la casa. Sus pasos resonaban suavemente, cada habitación evocando recuerdos que se sentían más como fantasmas. La sala donde solían pasar las noches juntos ahora se sentía fría y sin vida, la cocina donde habían compartido innumerables comidas ahora parecía un monumento a su distancia. Al llegar a la puerta principal, Isen respiró hondo, dejando que la gravedad del momento se asentara. Luego, con una resolución tranquila, salió, cerrando la puerta detrás de él. El clic de la cerradura se sintió como el punto final de una historia que había terminado hace mucho. No miró atrás. Por primera vez en años, estaba avanzando hacia una vida donde finalmente podría ser libre. Pasaron días sin una palabra de Isen, pero Sofía apenas lo notó. Su rutina permaneció sin cambios, desplazándose interminablemente por las redes sociales, enviando mensajes a Daniel y tomando su café matutino sin pensarlo dos veces. La quietud en la casa no le parecía extraña, si acaso, se sentía como un alivio bienvenido. Para ella, Isen estaba siendo su yo habitual, distante, melancólico, probablemente enfurruñado por algo trivial. No se molestó en revisar la cuenta conjunta ni en preguntar dónde estaba cuando no estaba cerca. Asumía que estaba en el trabajo o en algún otro lugar, rumiando en silencio. Su ausencia no le parecía inusual porque, en su mente, la presencia de Isen había desaparecido hace mucho en el fondo de su vida. Una noche, mientras descansaba en el sofá, su teléfono zumbó con un mensaje de Daniel. Intercambiaron una serie de textos juguetones, su atención alimentando su ego. El pensamiento de Isen nunca cruzó por su mente, en lo que a ella respectaba, él existía únicamente para mantener su vida cómoda y estable. Que él pudiera haberse ido, y mucho menos ser capaz de tal acto, era una posibilidad que ni siquiera consideraba. Ocasionalmente, miraba alrededor de la casa, notando pequeñas cosas, un par de zapatos faltantes en el pasillo, su portátil desaparecido de la encimera de la cocina. Sin embargo, estos detalles no la alarmaron. Probablemente esté reorganizando o algo, murmuró para sí misma, descartando el pensamiento. A medida que la semana avanzaba, el silencio persistía, pero Sofía permanecía ajena. Su indiferencia estaba tan profundamente arraigada que la protegía de la realidad de la situación. Isen, el hombre que había descartado tan fácilmente, finalmente se había ido, pero ella estaba demasiado envuelta en su propio mundo para darse cuenta. Para Sofía, la vida continuaba. Como siempre, hasta que las grietas en su estabilidad se volvieron imposibles de ignorar. Sofía estaba sentada frente al cajero del banco, sus uñas cuidadas tamborileando impacientemente en el mostrador. Había ido al banco a preguntar por un pago rechazado para una compra en línea, segura de que era solo un error técnico. Sin embargo, mientras el cajero revisaba los detalles de su cuenta, su expresión cambió a una de simpatía incómoda. Señora, comenzó con vacilación, su cuenta conjunta muestra un saldo restante de 752 pesos. Sofía parpadeó, su mente luchando por procesar el número. ¿Qué? Eso no puede estar bien, espetó, inclinándose hacia adelante.
Revise de nuevo, no hay manera de que sea tan bajo. El cajero asintió, tecleando rápidamente en su computadora. Parece que hubo varios retiros grandes realizados a principios de esta semana. ¿Estaba usted al tanto de estas transacciones? Su corazón comenzó a acelerarse. No, no lo estaba. ¿Qué tipo de banco permite que alguien vacíe una cuenta así sin notificarme? Gritó, su voz elevándose con cada palabra. Los clientes cercanos giraron para mirar, pero a Sofía no le importó. Señora, los retiros fueron hechos por el titular principal de la cuenta, explicó el cajero con calma, aunque su tono llevaba un dejo de incomodidad. Esa persona está autorizada para acceder a los fondos. La realización golpeó a Sofía como un tren de carga. Isen siseó por lo bajo. Levantándose abruptamente, agarró su bolso y salió furiosa del banco, su mente dando vueltas. Por primera vez, las grietas en su estabilidad comenzaron a mostrarse. El mal día de Sofía empeoró cuando su teléfono zumbó con una avalancha de mensajes. Al principio, asumió que era Daniel, pero el tono de las notificaciones era cualquier cosa menos juguetón. Abrió el primero, un texto de su madre, Sofía. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Isen? Su estómago se revolvió mientras abría otro, este de una amiga cercana. No puedo creer que traicionaras a Isen así. No me pidas nada nunca más. El pánico creció mientras desplazaba por docenas de mensajes similares. Al hacer clic en uno, descubrió una captura de pantalla, un registro condenatorio de su conversación privada con Daniel. Cada palabra estaba expuesta para que su familia y amigos la vieran, la burla hacia Isen, las confesiones frías de usarlo y los intercambios coquetos con Daniel. El teléfono de Sofía se deslizó de su mano mientras el peso de su humillación se asentaba. ¿Cómo había logrado Isen recopilar todo esto? Y peor aún, ¿por qué lo había enviado a todos los que conocía? Marcó apresuradamente a su madre, quien contestó al primer timbre. ¿Cómo pudiste hacer esto? La voz de su madre temblaba de decepción. Isen te dio todo, Sofía. Te amó. Te apoyó, ¿y así es como le pagas? Mamá, no es lo que parece, comenzó Sofía, pero su madre la interrumpió. No te atrevas a mentirme. Todos han visto los mensajes. Te has avergonzado a ti misma y has deshonrado a esta familia. La línea se cortó, dejando a Sofía congelada en su lugar. Durante las próximas horas, el alcance total de su humillación pública se hizo evidente. Los amigos dejaron de responder a sus textos, los colegas evitaban sus llamadas, incluso Daniel parecía haberse silenciado. La red social que había construido cuidadosamente estaba desmoronándose, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sofía despertó la mañana siguiente en una casa inquietantemente silenciosa. Al accionar el interruptor de luz en su dormitorio, frunció el ceño cuando no pasó nada. Confundida, se dirigió a la cocina solo para descubrir que la electricidad también estaba cortada allí. Encogiéndose de hombros como si fuera un apagón, intentó conectarse a Internet, pero el wifi también estaba caído. Molesta, tomó su teléfono para llamar a la compañía de servicios, pero antes de que pudiera, su teléfono zumbó con una notificación de correo: aviso final, servicio de agua terminado por falta de pago. El pánico la invadió mientras se daba cuenta de que esto no era una coincidencia. Isen, tuvo que ser Isen. Revisando un montón de facturas en la encimera, descubrió un patrón: avisos finales y pagos atrasados en todo, desde la electricidad hasta la hipoteca. Cada cuenta había estado a nombre de Isen, y ahora que él se había ido, estaban efectivamente cerradas. Su supuesta estabilidad había sido un castillo de naipes, y todo se estaba derrumbando a su alrededor. No tenía mucho lugar propio para llamar suyo. Para la tarde, la frustración de Sofía se convirtió en desesperación. No podía trabajar remotamente sin internet, no podía ducharse sin agua, no podía cargar su teléfono sin electricidad. Su vida cuidadosamente curada de conveniencia había sido despojada, dejándola con nada más que la incómoda realidad de su dependencia de Isen. Mientras estaba sentada en la tenue luz de la tarde,
la ira de Sofía comenzó a desvanecerse, reemplazada por una abrumadora sensación de arrepentimiento. Por primera vez, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La estabilidad a la que se había aferrado tan fuertemente había desaparecido, y con ella, la ilusión de control. Sofía estaba sola, y la vida que había dado por sentado se había ido, tal vez para siempre. Sofía estaba sentada en su sala oscurecida, su teléfono apretado con fuerza en su mano. La electricidad seguía cortada, y el silencio opresivo de la casa se estaba volviendo insoportable. En desesperación, marcó el número de Daniel, sus dedos temblando. Él era su última línea de vida, la única persona que le había prometido una vida mejor. Se aferró a sus palabras, a los momentos de calidez que habían compartido, seguramente él la ayudaría a superar esto. Daniel respondió después de varios timbres, su voz vacilante. Sofía, ¿qué pasa? Has estado explotando mi teléfono. Sus cejas se alzaron. Te necesito, dijo, su voz quebrándose. Isen se fue, se llevó todo, dinero, servicios, todo. No puedo manejar esto sola. Hubo una larga pausa, y por un momento, Sofía pensó que la llamada se había desconectado. Entonces Daniel habló, su tono más frío de lo que ella jamás había escuchado. Sofía, no creo que esto vaya a funcionar. Su corazón se desplomó. ¿Qué quieres decir? Dijiste que siempre estarías ahí para mí, dijiste que era todo lo que necesitabas. Eso fue cuando las cosas eran diferentes, respondió él con brusquedad. No me inscribí para ser arrastrado contigo. Estás en un lío, Sofía, y no soy el tipo para arreglarlo. Sus palabras fueron un cuchillo en su pecho, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Entonces eso es todo, exigió ella, su voz elevándose. ¿Solo vas a irte después de todo? Mira, dijo Daniel, su tono ahora teñido de molestia, tengo mi propia vida de la que preocuparme. No puedo permitirme lidiar con tus problemas. Lo siento, pero estás sola. Antes de que ella pudiera responder, la línea se cortó. Sofía miró el teléfono, su mente acelerada. Quería gritar, arrojar el teléfono al otro lado de la sala, pero todo lo que pudo hacer fue colapsar en el sofá. La única persona que pensó que estaría a su lado la había abandonado tan rápido como Isen. Sofía quedó sola en la oscuridad, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor. La estabilidad que una vez había dado por sentado se había ido, y ahora también Daniel. Por primera vez, sintió el peso aplastante de la soledad y la desesperación. No había nadie más a quien recurrir, solo la casa vacía y el eco hueco de sus elecciones. Sofía estaba nerviosa frente al nuevo apartamento de Isen, sus palmas sudorosas mientras levantaba una mano para tocar. Había dudado durante días, insegura de qué diría siquiera, pero la desesperación que la había estado carcomiendo finalmente superó su orgullo. El silencio de él había sido ensordecedor, y con Daniel fuera y su vida en ruinas, Isen era la única persona en la que podía pensar para recurrir. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Isen estaba tranquilo, su postura relajada, un contraste marcado con el torbellino de emociones dentro de ella. Se veía diferente, más ligero de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Las palabras ensayadas de Sofía flaquearon bajo su mirada firme. Isen, comenzó, su voz temblorosa, me equivoqué. Cometí tantos errores, pero podemos arreglar esto. Empecemos de nuevo. Isen no respondió de inmediato. Se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión ilegible. Por un momento, el único sonido fue el leve zumbido del tráfico a lo lejos. Cuando finalmente habló, su voz era calma pero firme. Sofía, ¿por qué estás realmente aquí? Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras juntaba las manos. Porque te necesito. Fui estúpida, egoísta y ciega. Lo sé ahora. Estoy lista para cambiar. Por favor, Isen. Él negó con la cabeza, sus labios curvándose en una leve sonrisa casi compasiva. No, Sofía, no estás aquí porque de repente hayas reconocido mi valor. Estás aquí porque tu vida se derrumbó y estás luchando por recomponerla. Eso no es cierto, susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. Te amo. La sonrisa de Isen se desvaneció,
reemplazada por una expresión de resolución tranquila. No me amas, Sofía. Nunca lo hiciste. Si lo hubieras hecho, no me habrías tratado como un accesorio, como una herramienta para tu estabilidad. No estás arrepentida por lastimarme, solo estás arrepentida por haber perdido la vida que yo proporcionaba. Por favor, suplicó ella, su voz quebrándose, no hagas esto. No tires todo por la borda. Pero Isen se mantuvo firme, imperturbable. Todo ya se había ido mucho. Antes de que me fuera, dijo con calma. Tú tomaste tus decisiones, y ahora estás viviendo con ellas. Buena suerte encontrando esa estabilidad que tanto valoras. Con eso, cerró la puerta, dejando a Sofía sola en el umbral. Mientras se giraba para irse, el peso de su rechazo se asentó sobre ella como una nube de tormenta. Por primera vez, entendió realmente la profundidad de lo que había perdido, y que no había vuelta atrás. Sofía estaba sentada sola en un pequeño estudio, muy diferente de la espaciosa casa que una vez compartió con Isen. Los muebles antes impecables fueron reemplazados por un sofá de segunda mano, y la única luz en la sala venía de una lámpara parpadeante que había encontrado en una tienda de segunda mano. Facturas y avisos de mora abarrotaban la mesa, sin abrir porque ya sabía qué decían. La estabilidad que había valorado tan orgullosamente había desaparecido, dejándola enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tomó un marco de fotos polvoriento del alféizar de la ventana, que era una imagen de su tercer aniversario, Isen sonriendo cálidamente mientras sostenía su mano. Sofía trazó su rostro con el dedo, sus ojos empañándose. Había burlado su amor, descartado sus esfuerzos, y ahora, por primera vez, entendió lo que había perdido. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla mientras volvía a colocar el marco. El silencio del apartamento pesaba sobre ella, roto solo por el crujido de las tablas del suelo cuando se movía. Pensó en llamar a alguien, a cualquiera, pero su teléfono permanecía en silencio. Sus amigos se habían alejado, no dispuestos a asociarse con alguien etiquetado como tramposa. Incluso su familia, avergonzada por su traición, mantenía la distancia. Sin internet, ni siquiera podía desplazarse por las redes sociales para distraerse. Su mundo se había reducido al tamaño de este pequeño apartamento, y el peso de sus elecciones era inescapable. La soledad la asfixiaba, su arrepentimiento abrumador. Sofía había construido su vida sobre la conveniencia y las apariencias, y ahora no tenía ninguna de las dos. Mientras tanto, la vida de Isen se había transformado en algo que no se había atrevido a soñar antes. Estaba de pie en una playa soleada, una cámara colgada al hombro mientras capturaba una vibrante puesta de sol. La fotografía, una pasión que había dejado de lado durante años, ahora llenaba sus días de propósito y creatividad. A su lado estaba Lily, una mujer amable y empática que había conocido en una galería local. Su risa era genuina, su apoyo inquebrantable, y lo amaba por quien realmente era. Compartían un entendimiento silencioso que no requería palabras, una conexión que Isen nunca había experimentado con Sofía. Mientras revisaban las fotos juntos, el rostro de Isen se iluminaba con una sonrisa que llegaba a sus ojos, una sonrisa nacida de la satisfacción y la libertad. La carga de su pasado se había ido, reemplazada por una vida llena de promesas. En las noches, Isen trabajaba en unas memorias sobre su viaje, un proyecto catártico que le permitía reflexionar sobre cuánto había avanzado. Las páginas estaban llenas no de amargura, sino de gratitud por las lecciones que había aprendido y la resiliencia que había encontrado dentro de sí mismo. Un día, Sofía tropezó con una foto de Isen y Lily en línea. Estaban riendo juntos, de pie contra un fondo de olas iluminadas por el sol. La expresión de Isen era de pura alegría, sus ojos brillando de una manera que Sofía se dio cuenta de que nunca había visto realmente antes. Dejó su teléfono, su pecho apretándose con un dolor que no podía nombrar. Isen había seguido adelante, reconstruido su vida y encontrado la felicidad sin ella. Mientras tanto, ella se quedó con nada más que recuerdos y arrepentimiento. Sofía susurró en el silencio de su apartamento, me equivoqué, pero las palabras fueron tragadas por el vacío a su alrededor. Había aprendido demasiado tarde que la estabilidad no se trataba de dinero o conveniencia, se trataba de amor, respeto y conexión. Y Isen había encontrado todo eso, solo que no con ella. Reflexionando sobre su viaje, Isen compartió un pensamiento final en sus memorias,
A veces, la mejor venganza no se trata de lastimar a la otra persona, se trata de encontrar una felicidad que no puedan tocar y dejarles ver lo que perdieron. Y mientras la vida de Isen florecía, el mundo de Sofía permanecía como un recordatorio crudo de lo que sucede cuando das a alguien por sentado. Al final, sus historias divergieron completamente, un cuento de crecimiento y renovación, la otra, una lección sobre el costo de la indiferencia. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.